Profesor Pérez Adán, ¿podría contarnos cómo empezó ULIA? ULIA la fundamos en San José de Costa Rica el año 2001. Ahí nos reunimos en una edición de una universidad de verano que organizamos en la sede de la Universidad Latina de Costa Rica. Una serie de personas que ya nos veníamos reuniendo años anteriores en diversas ciudades de América y inicialmente en la ciudad española de Segovia, todos académicos relacionados con el movimiento por la defensa de la vida a nivel mundial. ¿Y cuál fue, digamos, el concepto o la idea que les agrupó o que les motivó a empezar esta nueva iniciativa? Pues lo que era común a nosotros era saber que la vida es el derecho humano básico y que cuando no se respeta la vida puede acabar no respetándose ningún derecho. Nosotros sabíamos que la defensa y la lucha por los derechos humanos comienza por el derecho humano a la vida. También sabíamos que esto no estaba universalmente reconocido. Y por último, también sabíamos que muchas de las personas que han puesto sus energías y su esfuerzo en la defensa de la vida en muchos países, a veces carecen de la formación necesaria para argumentar esa defensa con valores y con juicios científicos que son los que en definitiva valen. Muy bien. ¿Y en qué podríamos decir que se tradujo esa gran idea o ese gran concepto de defensa de la vida? ¿En qué se tradujo en lo práctico y en la materialidad de esta nueva iniciativa que era ULIA? Pues se tradujo en poner en marcha. Llevamos ya una trayectoria de reuniones en universidades de verano, de poner en marcha una universidad más o menos convencional, en el sentido que fuese también una universidad, por así decirlo, ¿no? de invierno, de curso completo, una universidad que pudiese otorgar títulos y una universidad, y esta es quizá una peculiaridad que nosotros le dimos en ese inicio, que adoptase la filosofía de gratuidad. Así, los dos fundamentos, las dos premisas básicas sobre las que se edifica la Universidad Libre Internacional de las Américas, ULIA, son la defensa de la dignidad de la vida humana, por un lado, y por otro lado, el compromiso de gratuidad. Todos los que trabajamos en ULIA lo hacemos ad honorem, gratuitamente, y pensamos que esto es lo mejor, no solamente para dar fuerza al argumento inicial que nosotros teníamos del compromiso por la defensa de la vida, sino también porque pensamos, todos nos dedicamos más o menos a la educación, porque pensábamos que el futuro de la educación es una educación sin fronteras y, en la medida de lo posible, una educación que sea fundamentalmente regalo. De todas formas, hemos saltado a otro tema y no era esa mi pregunta. Mi pregunta es, ¿el ideario pro vida? Sí. ¿En qué se tradujo específicamente ese aspecto de ideario pro vida? ¿Qué supuso o en qué se tradujo? ¿Qué tipo de iniciativas puso en marcha dentro de ULIA el hecho de ser una universidad pro vida? ¿Qué temáticas? Sí, vamos a ver. Sí, eso estaba en nuestras intenciones, ¿no? El tener en América se utiliza una palabra que se utiliza en España, que es el pensum, tener entre los programas que se dictaban y entre las titulaciones que se ofertaban, pues unos estudios que de alguna manera tuviesen que ver con la defensa de la vida. Por eso empezamos, yo recuerdo, quizá uno de nuestros programas más antiguos pues es la diplomatura en bioética, y por otro lado, otro de los programas más antiguos que tenemos en ULIA es la maestría en desarrollo. Ambas
ambas dos, la bioética y el desarrollo, están íntimamente relacionados, ¿no? Y eso es algo muy peculiar de Ulia. Perfecto. Con los años y también, me imagino que en respuesta o en diálogo a cambios sociales, ese enfoque pro vida se ha ido manteniendo, pero quizás también se ha ido orientando o matizando hacia un explícito enfoque pro familia. Sí. ¿Qué nos podría decir sobre esta evolución? Que alguno diría que es natural y lógica, sí, pero que en muchos casos a veces el movimiento pro vida está muy centrado y necesariamente en la lucha contra el aborto, en la ayuda a las madres, en la defensa del no nacido o de la vida en sus últimas fases, y digamos que en estos últimos años venimos hablando mucho más de un enfoque pro familia. ¿Qué podría decirnos sobre esta evolución? Bueno, el enfoque pro familia en sí mismo no forma parte, ¿no?, de la idea originaria de Ulia, que es la defensa de la vida y la gratuidad. Lo que ocurre es que algunos pensamos que lo más radical del ser humano es su familiaridad. Y en ese sentido, la defensa de la vida, la defensa de la humanidad, implica también, de alguna manera, el reconocimiento de la realidad familiar. Es decir, lo que a nosotros, los seres humanos, nos da nuestra humanidad es la familiaridad. Todos nosotros somos hijos. Nacemos en familias que ya existen. Y de alguna manera, negar esa condición nuestra familiar, de alguna manera, es ello un atentado contra la vida. En otras palabras, podríamos decir que todas estas cuestiones a veces podríamos abordarlas como temas individuales, como preferencias o elecciones personales, como cuestiones morales, pero a la vez son cuestiones de grave fondo sociológico. Son cuestiones en las que las ciencias sociales y particularmente la sociología pueden y deben ocuparse de ellas. Por supuesto, pero no solamente las ciencias sociales. Yo particularmente entiendo, ¿no?, que la disciplinariedad es algo necesario en la vida universitaria, pero hay que tener cuidado con una consecuencia negativa que puede tener eso, que es el cuarteamiento de la ciencia. La ciencia es la ciencia se basa en evidencias, y hay que tratar las evidencias pues como un todo. La evidencia de nuestra condición familiar, la evidencia de nuestra condición humana, pues es algo que a mi juicio permea todas las disciplinas científicas. Esos enfoques científicos, esa voluntad científica de investigación y de ahondar en las cosas, ¿es algo que propone, que da simplemente respuestas a problemas sociales, o es algo que propone vías de mejora para el ser humano? Bien, es un debate antiguo, ¿no? El debate de si compete a la ciencia la propuesta política. Lo que los científicos nos proponemos es entender, comprender, y como consecuencia de ese entendimiento, de esa comprensión de la realidad, pues ilustrar, enseñar. La propuesta política va un poquito más allá. Ese compromiso que adquieren los políticos con la gestión, pues es algo que añade una característica distinta al quehacer universitario. De hecho, en muchas universidades ahora mismo se enseña gestión, gobernanza, por ejemplo. Y en Ulia también tenemos un diploma sobre gestión de entidades no lucrativas, ¿no? Pero desde el punto de vista del científico, ello no es importante. Lo realmente importante es la tarea de comprensión, de entendimiento y después la ilustración. Muy bien.
Bueno, pues habiendo tocado esta primera característica o nota fundamental de Ulia, que es la defensa de la vida, podemos pasar a la segunda, a la que hemos mencionado antes. Que ya hemos mencionado antes, que es la cuestión de la gratuidad. Muchas veces, yo más de una vez he hablado de Ulia como la única universidad del mundo basada en el voluntariado. Sí, así es, así es. Y cuando nosotros empezamos, mucha gente no entendió esto, porque era realmente raro, en el sentido de que una universidad, aunque fuese una universidad que no aspirase a oficialidad en ningún país, que basase todo en el regalo, pues era una cosa rara, no solamente única, sino además rara, impensable. Sin embargo, hoy en día ya no lo es. Estamos en un mundo muchísimo más globalizado que al inicio de nuestro siglo, y esa globalización también llama a las puertas de la educación. El esfuerzo que en muchos países se está haciendo por poner fronteras a la educación, entre comillas, nacional, a la educación, entre comillas, pública, es un esfuerzo condenado al fracaso. El futuro de la educación es un futuro en el que las fronteras van a contar cada vez menos. Es un futuro globalizado, y es un futuro en el que iniciativas como las que llevó a cabo Ulia, asumiendo el compromiso de gratuidad, van a aparecer en muchos más países. Sin darle más vueltas, por ejemplo, está el auge de la educación en familia a nivel secundario, una de las propuestas y de los estudios que se han llevado a cabo en Ulia desde el inicio. La defensa y la propuesta del homeschooling, de la educación en familia, es un ejemplo de otras muchas iniciativas que se van a llevar a cabo a nivel mundial en los próximos años, también en la educación universitaria, no me cabe ninguna duda. Y en ese sentido, cuando a finales de la década, bueno, mediados de la década de los 2000, cuando Benedicto XVI en varios de sus textos habló precisamente de esta gratuidad, de cierta forma, fue una, bueno, no diré un aval, pero en fin, sí al menos la confirmación de que algo iba en la buena dirección. Indudablemente, Ulia no es una universidad confesional, si bien pues la mayoría de los que iniciamos la Universidad Libre Internacional de las Américas tenemos un compromiso y un estilo de vida cristiano, católico. Hay también, y hemos tenido personas que han colaborado con nosotros de otras confesiones cristianas, pero qué duda cabe que la gratuidad es algo que está muy presente en el mensaje evangélico, sí. Y vinculado con esto de la gratuidad, hay otra segunda cuestión, que en muchos casos es la siguiente pregunta acerca de Ulia, y es ¿cómo es posible que esto no tenga reconocimiento oficial? ¿Cómo es posible que una universidad no esté reconocida por los estados? ¿A qué se debe esto? Bueno, no es tan raro, ¿eh? O sea, en los países latinos, gran parte del sistema administrativo es de corte, como dicen algunos juristas, de corte napoleónico, en el sentido de que se piensa que el Estado debe garantizar determinadas áreas de emprendimiento, entre las cuales está la educación. Esto no es así en los países de tradición anglosajona. Yo suelo, cuando me hacen esa pregunta, yo suelo responder que en este sentido Ulia, la Universidad Libre Internacional de las Américas, es como Harvard. Los títulos que nosotros expedimos son títulos propios, no están garantizados por ningún Estado. En España y en muchos otros países, cuando uno recibe el título universitario, en el papelito, en el diploma, pone el jefe del Estado o la primera autoridad del país, y en su nombre el ministerio le concede a usted el título de doctor en psicología. Esto en la tradición anglosajona es impensable. Y digamos que
Eso llevaría a que fundamentalmente las personas que se acercan a ULIA para cursar estudios, su objetivo es la búsqueda de conocimientos. Exactamente. Uno a lo que viene a ULIA, a lo que viene a la Universidad Libre Internacional de las Américas, es a aprender, a ilustrarse. Y también, y esto es muy importante, también a iniciar o a continuar una cadena de regalo. Porque lo que hace que ULIA continúe en el tiempo es que lo que uno recibe gratuitamente, uno se siente motivado a darlo también gratuitamente. Por eso, gran parte de los tutores y gran parte de los profesores de ULIA antes han sido alumnos de ULIA. Y eso es muy bonito de ver. Y en ese sentido podríamos decir que es un ejemplo más de comunidad, de generación de una comunidad. Sí. Una comunidad que no tiene solamente un sentido sincrónico, sino una comunidad genuinamente también en sentido diacrónico, que se hace comunidad a través del tiempo. Yo recibo un regalo y yo lo doy a otro más tarde, después. Eso asegura la pervivencia de la comunidad. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, en la familia. La familia es una comunidad, a mi juicio, más diacrónica que sincrónica desde el punto de vista de que lo que realmente constituye familia son las relaciones paterno-filiales. Y en este sentido, también creo que relacionado con todo esto que venimos hablando, está el carácter de universidad libre, de enfoque en la libertad. ¿A qué responde esto? Bien, universidad libre quiere decir que, bueno, nosotros asumimos que la libertad es un valor humano muy importante, pero también queremos decir que es libre de injerencias de poderes gubernamentales. La libertad en la universidad es fundamental. Que las universidades sean libres es algo imprescindible y no es lo común. En la mayoría de los países, gran parte del sistema universitario es un sistema que es dependiente de las instancias gubernamentales. En muchos países no hay más remedio, pero yo creo que el futuro no apunta en esa dirección. El futuro apunta a que los emprendimientos gubernamentales cada vez estén menos presentes en la educación, como ahora están menos presentes, por ejemplo, en el servicio de correos. Antiguamente se pensaba que el servicio de correos es algo que solamente podía proveer, que podía dispensar la autoridad estatal. Ahora se piensa que no, y evidentemente vemos en la realidad que ello no es así. Los gobiernos cada vez tienen menos presencia en ese servicio, en ese ámbito de emprendimiento. Lo mismo va a ocurrir en la educación. En la medida en que la sociedad civil madura, en la medida en que la sociedad civil se hace más responsable y se hace cargo de esa tarea de educar a las generaciones venideras, en esa misma medida pues los gobiernos verán que su tarea ahí pues quizá no tiene el sentido que tenía en otros tiempos y se dedicarán a otras cosas que parecen más importantes. Y ya que hemos tocado el tema de la libertad y por continuar con el nombre de la universidad, es una universidad libre internacional y de las Américas. ¿A qué responde esto? Pues esto tiene unas implicaciones históricas del momento en el que nació. Cuando nosotros iniciamos ULIA, recuerdo que lo hablamos extensamente ahí en San José, nos dábamos cuenta de que el entorno geográfico en el que, entre comillas, más tenía que perder la vida era en el continente americano, porque en ese momento en la mayoría de los países de América las legislaciones vigentes respetaban la vida humana. Ello no es así en la actualidad, pero aún con
lo que ha ocurrido en este tránsito de tiempo es en el continente americano donde, en mi opinión, más se puede hacer en estos momentos en el mundo por la defensa de la vida. Y eso también me imagino que se tradujo, y podría ser momento de dar algunos nombres, en la conformación de un núcleo, de un grupo de gente, de personas que inicialmente ayudaron a sacar Ulia y además que en muchos casos siguen involucrados de una manera o de otra. No sé si hay algunos, Sí, bueno, hay algunos nombres sí, que sí, por salgan supuesto, así. los tengo todos los estoy viendo ahora mismo, ¿no? En esa reunión en San José y en otras reuniones anteriores que tuvimos en Guadalajara, en México, en Segovia, en España, pues ahí estábamos los iniciadores, ¿no? Y había pues profesores de México, pues Rosario Atié, de Argentina, pues recuerdo a Hugo Mobilio, Alicia Razkin, de Costa Rica, del lugar en el que nosotros estábamos ahí, españoles, Jesús Poveda, un histórico del movimiento Pro Vida, y había también pues de otros países, ¿no? Jorge Juan, de Colombia, Albán de Tremont estaba también ahí, originario de Canadá. Realmente Ulia nació internacional, es internacional y espero que lo siga siendo. ¿Su raíz española tiene alguna consecuencia, algún matiz? Bueno, quizá mi persona, pero la lengua que utilizamos, que es el español, pero Ulia la fundamos en América, y en ese sentido pienso que es genuinamente internacional, pero también americana. Bueno, quizás podría ser momento, aunque bueno, ha salido ya antes un poco, pero de dar una panorámica o una idea acerca de qué títulos, qué campos de conocimiento y qué grados, qué niveles ofrece Ulia como dentro de su oferta educativa. Ulia nació como una universidad de posgrado. En los inicios pensamos que era lo viable y lo conveniente, y también lo más adecuado a nuestros objetivos, que era, en primer lugar, dar formación, pero también dar formación a personas que ya estaban en la academia y que carecían de esa formación para defender en sus campos científicos la defensa de la vida, ¿no? Nació pues con programas de maestría, después hicimos también cursos de diplomatura, hemos iniciado últimamente un programa de doctorado, ahora también tenemos cursos de experto, y en el objetivo de futuro más o menos inmediato pues también tendremos cursos de grado. Es decir, vamos a llenar toda la oferta educativa que hace, desde el punto de vista de los niveles, que hace una universidad más o menos convencional. El motivo de una universidad y su razón de ser y su motivo de orgullo son sus alumnos, sus egresados. Sí. ¿Hay algún dato, alguna historia, algo que nos querrías contar acerca de la experiencia de haber formado todos estos alumnos a lo largo de estos años? Lo más gratificante para la vida de un profesor pues es la satisfacción que le puede brindar el contemplar después el desarrollo que esa educación que ha transmitido tiene en la vida de otras personas, ¿no? El éxito de los alumnos o el agradecimiento de los alumnos pues es el premio más importante que puede tener un profesor, ¿no? Y en ese sentido, vamos, no hablo solamente por mí, ¿no? Sino por el resto de profesores y tutores de Ulia, es una experiencia compartida, ¿no? Pues estamos muy agradecidos, muy agradecidos porque notamos que ya los más de 1500 egresados de Ulia pues son personas que mantienen el contacto, que se desempeñan en sus países, entre otras
causas se desempeñan bien gracias a la formación que han recibido y también a la empatía, ¿no?, de que han disfrutado en ULIA, y eso es tremendamente, para nosotros, tremendamente enriquecedor, ¿no? Tenemos exalumnos en casi todos los países de América, desde Canadá hasta Chile y Argentina, también en España, y también alumnos de habla española de otros países de Europa, de África y de Asia, ¿no? Es muy bonito de ver. Hemos tenido también un par de alumnos en Taiwán. Bien, es una experiencia genuinamente enriquecedora para todos los que hemos estado involucrados en esta empresa. Por supuesto, ULIA es una universidad online, basada en internet, a distancia, pero también tiene al menos una vez al año un evento presencial, que son los Congresos Internacionales Ciencia y Vida. ¿A qué responde estos congresos? Bueno, los congresos son el germen de ULIA. Los congresos nacieron antes de ULIA, que en el año 2018 celebraremos el 22 Congreso Internacional Ciencia y Vida. Y ULIA tiene menos de 22 años. O sea que los congresos son anteriores a ULIA. De hecho, ULIA los continuó. Y el congreso anual, pues, es el momento en el cual los alumnos que pueden y los profesores que pueden y tutores que pueden, pues se encuentran cara a cara, se conocen en proximidad y bien, es un momento muy gratificante, muy importante. Es fundamental para ULIA que esto ocurra, y yo creo que en cualquier universidad que tenga cursos online, esta interacción alumno-profesor en corta distancia es fundamental. Y también en los congresos, pues es un momento también, utilizando la palabra anglosajona, de feedback, de aprender del alumno, de mejorar cosas, de proponer iniciativas, de emprender nuevos programas y también de hacer un favor a la institución que nos acoge ese año en esa ciudad. Yo creo que organizar un congreso de ULIA, pues, es un regalo importante para la ciudad y para la universidad o el centro universitario que lo acoge ese año. Porque quizás convendría explicar que los congresos en cada caso no son organizados únicamente por ULIA, sino que también son organizados por un socio local. Exactamente, siempre es así. De hecho, respondemos a una invitación que nos hace una institución local para celebrar en sus locales el congreso anual. Y ya que estamos tocando cuestiones, si se quiere, más institucionales, podría ser momento de hablar brevemente de la institución jurídica que, como un resultado de ULIA, se puso en marcha para darle una viabilidad institucional, que es la Fundación Interamericana Ciencia. Exactamente. Nosotros iniciamos la Fundación Interamericana Ciencia y Vida con la idea de que estuviese presente en varios países. Lo que pasa es que las legislaciones de algunos países no hacen posible, ¿no?, que fundaciones que tengan un carácter internacional y que además carezcan, como es el caso de ULIA, ¿no?, de un capital más o menos notable, pues se radiquen en ese país, ¿no? Iniciamos y de hecho, pues, existió durante un tiempo la fundación en Chile. Hemos hecho intentos de que esté presente también en Argentina y en México, pero de hecho, a día de hoy, la Fundación Interamericana de Ciencia y Vida es una fundación de la Comunidad Valenciana, reconocida por el Gobierno Regional de la Comunidad Valenciana en España, y que tiene una dimensión internacional. Pero también en el futuro esperamos que la fundación tenga también sede y reconocimiento público en otros países de América Latina. Y en esta misma línea yo creo que ya podemos comentar cómo ULIA ha encontrado socios o ha dado lugar a socios y a programas anejos
a lo largo del tiempo. Por ejemplo, se lleva una colaboración con Catholic Voices de carácter muy relevante. Sí, tenemos un programa conjunto con Catholic Voices, que es el curso de experto en comunicación católica, que ya ha tenido 5 ediciones y en el que ha participado pues mucha gente. Estamos muy contentos con esta colaboración y de alguna manera también pues tenemos colaboraciones que hacemos puntuales cada año con las entidades, con las universidades en las cuales celebramos el congreso anual, como acabamos de mencionar, y luego hemos ya realizado y ahora estamos trabajando en ultimar convenios con otras universidades para la implantación de programas conjuntos. En estos momentos tenemos convenios en marcha con universidades de Venezuela, de Colombia, de Perú, de México y de Guatemala. De hecho, esos convenios, de los cuales íbamos a hablar más tarde, pero podemos hacerlo ahora, también aspiran a conformar una red de universidades comprometidas con la defensa de la vida. En nuestro ideario, y eso queda reflejado en cada uno de los convenios que hemos firmado, está, pues como es bien patente, la defensa de la dignidad de la vida humana, y las universidades que firman convenio con nosotros pues se comprometen de alguna manera también a asumir ese ideario. ¿Qué cabe esperar o cuáles serían sus deseos respecto a esta red de universidades para un futuro? Bien, ahí tocamos un tema, a mi juicio, importante, ¿no? Yo creo que, y es el compromiso social de las personas que trabajamos en la universidad, el compromiso social de los académicos. La vida de un profesor universitario es demandante en el sentido de que hay una carrera profesional que todos queremos realizar en el mínimo tiempo posible y a veces ese esfuerzo por publicar, ese esfuerzo por obtener reconocimiento público, ese esfuerzo pues, por asistir a muchos congresos y por obtener papers en las principales revistas del mundo, nos hace que, sin quererlo, nos olvidemos de lo más importante. Y lo más importante es que las universidades sean faros de reconocimiento de lo vital humano. Cuando una universidad se olvida de la vida, se olvida quizá de lo más importante. De la vida humana, de la vida social, de la vida política, la vida, esas 4 letras, son lo que justifica, en definitiva, el emprendimiento universitario. Mejorar la vida, defender la vida, culminar la vida, realizar la vida, la sabiduría está ahí. Y en ese sentido pienso que un servicio que a mí y a muchos que trabajamos en ULIA nos ha prestado es no olvidarnos de eso. Y un servicio que ULIA puede prestar también al mundo universitario en general es que no nos olvidemos de lo importante. Se habla mucho en nuestra cultura de la igualdad y refiriéndose a la igualdad social, pero a veces esa igualdad referida a otros parámetros puede desembocar en el relativismo. Un relativismo de pensar que todos los valores valen lo mismo. Y nosotros estamos empeñados en defender que no. Que el valor más importante es la vida. El valor sobre el que se asientan todos los demás valores, incluso la igualdad, es la vida. Negada la vida, se puede negar todo. Y los académicos, los universitarios, no podemos olvidarnos de esto nunca. Desde ULIA nacen muchas cosas, ¿eh? O sea, hay incluso cosas que ni nos enteramos. A veces cuando vamos a un congreso, a una ciudad, y entonces nos damos cuenta de que unos exalumnos de ULIA o unos en coordinación con un profesor, ¿no?, pues han realizado pues, otro congreso sobre tal cosa o han emprendido una iniciativa social importante en esa ciudad. A veces ni te enteras o te enteras después, ¿no? Y eso es una de las grandes cosas, ¿no?,
que a mi juicio produce Ulía, de las sinergias, ¿no?, que salen de aquí, sin darte cuenta. La formación que tú das, el ejemplo que tú brindas, pues tiene un efecto multiplicador, y de eso es de lo que se trata, ¿no? Yo creo que aquí estamos con el recurso más importante que tenemos en el mundo, y del cual no nos damos cuenta, que es un recurso inagotable, que es el regalo. Y el regalo, además, tiene la ventaja de que es contagioso. Y basándote en todos estos años de tu experiencia como profesor, ¿qué crees que es lo mejor que podías transmitir a tus alumnos? Yo sí he dicho siempre que, desde el punto de vista de mi carrera académica, lo que a mí más, entre comillas, beneficios me ha rendido, ha sido saber otra lengua, en este caso el inglés, lengua en la que estudié, y tener orden en la cabeza. Orden en el sentido de tener una cierta capacidad para discernir en cada momento de mi vida que era lo más importante y que era lo menos importante, y por eso ir acometiendo metas con cierto método, con cierto orden. Pero para decirle a un alumno, para darle un consejo a un alumno o una alumna para, entre comillas, triunfar en la vida académica, pues yo le diría que tenga, en primer lugar, paciencia con ella o con él mismo. En segundo lugar, que no piense que la madurez es un regalo. La madurez que hay que alcanzar, también la madurez intelectual, requiere cierto método, cierto esfuerzo. Y ahí está el orden. Y en tercer lugar, que el esfuerzo lo ponga por las razones correctas. Y esas razones correctas, en esas razones correctas, siempre están los demás. Los demás primero. La razón del saber, la razón del conocimiento, son los demás. Cuando uno piensa que es uno mismo, pues al final uno se acaba vendiendo. He dicho, por otra parte, muchas veces, en los países en los cuales se denuncia la corrupción, ¿no?, que la corrupción, por lo menos esa es mi experiencia, y para mi país eso es verdad, la corrupción nace y se fomenta en la universidad. Y la corrupción nace y se fomenta en la universidad cuando uno ve la sabiduría como un medio para un lucro personal. Lamentablemente eso es así en la vida de muchos de mis colegas profesores, que trafican con su conocimiento para lograr ese lucro personal. Fundamentalmente es poder, y en muchos casos poder político. Yo a mis alumnos les aconsejo que se olviden de esto, que sean generosos y que sepan que la razón del estudio, la razón de la sabiduría, es un don que uno recibe, está en el servicio a los demás. Cuando uno esto no lo tiene claro, pues uno muchas veces se equivoca en la vida.